vamos a hablar un poco sobre los orbitales y las diferentes teorías de enlace que existen. Los orbitales son las regiones espaciales en donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón. No debemos pensar que los electrones se encuentran en un punto en particular, específico. No podemos conocer su posición exacta, estática, sino que podemos decir que los electrones se encuentran en una región donde es más probable. Esas regiones se conocen como orbitales atómicos o también se conocen como orbitales moleculares. Existen dos teorías para poder explicar dónde se encuentran los electrones. Está la teoría de enlace de valencia y la teoría de orbital molecular. La teoría de enlace de valencia nos provee una idea cualitativa y visual del enlace. La teoría de orbital molecular provee una idea cuantitativa sobre el enlace. Vamos a ver entonces la teoría de enlace de valencia. Nos habla sobre solapamiento y enlace. Los enlaces covalentes se forman al compartir electrones entre átomos adyacentes. Esto ocurre solo cuando orbitales entre los átomos se solapan o traslapan. ¿Qué ocurre en un enlace? Tenemos dos orbitales, por ejemplo, para los átomos de hidrógeno, el único electrón que posee se ubica en un orbital 1s. Cada uno de esos átomos de hidrógeno va a aportar un electrón al enlace. Por lo tanto, al unirse o acercarse esos dos núcleos de hidrógeno con ese electrón, ocurre entonces una unión o solape de los orbitales para poder acomodar entonces esos dos electrones entre los núcleos. En el caso de HCl, hidrógeno, su electrón está ubicado en un orbital 1s. En el caso de cloro, sus electrones de valencia están ubicados en orbitales 3p. Así que la interacción se da con los electrones de valencia, el electrón del hidrógeno ubicado en el 1s y el electrón que va a aportar cloro que está ubicado en orbital 3p. Así que lo que ocurre entonces es un solapamiento de orbitales 1s y 3p. Si estamos hablando de la molécula de cloro, ese electrón sin parear se ubica en un orbital 3p para cada uno de los cloros. Así que lo que hacen los orbitales de cloro 3p es que se solapan o se unen para entonces ubicar los dos electrones en ese centro. ¿Cómo ocurre ese solapamiento de enlaces? Por ejemplo, en la molécula de hidrógeno vamos a observar que esa distancia, esos núcleos comienzan a unirse cada vez más. Fíjese en esta gráfica, si los núcleos están separados, la energía de ese enlace es cercana a cero y no hay una interacción entre ellos. Una vez se van acercando, va ocurriendo entonces una disminución en energía hasta que llegue a un punto mínimo en energía. Ese punto mínimo en energía ocurre a una distancia en Armstrong específica para cada elemento o para cada elementos que se estén enlazando. En el caso específico de hidrógeno, esa distancia mínima es 0.74 Armstrong. Si yo voy uniendo esos núcleos más, pues las interacciones entre los núcleos positivos van a provocar que la energía entonces aumente por las repulsiones de los núcleos con cargas positivas. Por lo tanto, esas distancias no son adecuadas porque son de alta energía. El punto de menor energía es el punto o la distancia de enlace, la distancia adecuada para formar un enlace. La teoría de orbitales híbridos, o podemos tener para explicar lo que se conocen como orbitales híbridos. Para explicar geometría, suponemos en muchos casos que los orbitales atómicos de un átomo se mezclan
para formar nuevos orbitales llamados orbitales híbridos. La forma de estos orbitales híbridos es diferente de la de los orbitales atómicos originales. El proceso de mezclar y con ello alterar los orbitales atómicos cuando los átomos se acercan para formar enlaces se denomina hibridación. La cantidad de orbitales híbridos es igual a la cantidad de orbitales atómicos que se van a mezclar o hibridar. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver el caso de berilio. Berilio, su símbolo de valencia, tiene 2 electrones, así su símbolo de Lewis tiene 2 electrones. Así que si nos dejamos llevar por los electrones impares de berilio, berilio puede formar 2 enlaces. ¿Ok? Y para formar 2 enlaces tendría que aceptar 2 electrones de otro elemento para entonces poder ocupar, ¿verdad?, esos orbitales. En su estado raso, berilio no es capaz de formar enlaces, ya que no tiene orbitales a medio llenar. ¿Qué significa eso? Si yo me voy al diagrama de orbitales, este es el diagrama de orbitales para berilio. Berilio tiene en total 4 electrones, así que en el orbital S es 1s2, 2s2 su configuración electrónica. Así que acomoda 2 electrones en el orbital 1s y 2 electrones en el orbital 2s. Si yo voy a colocar electrones adicionales para compartir, no hay espacio porque los orbitales 1s están llenos al máximo. Tendría entonces que utilizar una capa externa 2p que no es una capa de valencia. Así que, ¿qué hace entonces berilio? Berilio puede absorber energía para promover un electrón de un orbital 2s a un orbital 2p. Si berilio entonces, en lugar de tener sus electrones en el orbital 2s, coloca entonces uno de sus electrones en el orbital 2p, ahora entonces va a tener 2 orbitales a medio llenar, o sea, con un solo electrón, que los puede utilizar para acomodar entonces electrones que vaya a compartir de otro elemento. De esta forma entonces decimos que berilio puede entonces unir, solapar y hacer una hibridación del orbital 2s y de un orbital 2p. Berilio produce 2 orbitales híbridos tipo sp, porque combina un orbital s con un orbital p, 1s y uno de los p. Así que va a formar un orbital o 2 orbitales híbridos que vamos a llamar sp. Y ellos se acomodan a 180 grados. Vamos a ver entonces qué hace berilio. Berilio va a unir un orbital S con uno de los orbitales P y entonces va a formar 2 nuevos orbitales híbridos sp. Esos 2 orbitales híbridos sp pueden acomodar entonces los 2 electrones para compartir con otros elementos, por ejemplo hidrógeno, ¿verdad? Si utilizamos hidrógeno por aquí, solapamos hidrógeno y entonces esto da paso a un ángulo de enlace de 180 grados y sería una molécula lineal con 2 regiones de electrones. En el caso de boro, boro produce 3 orbitales híbridos sp2 y se acomodan a 120 grados. Al igual que berilio, boro lo que hace es una promoción de uno de sus electrones al orbital p y entonces ahora utilizaría 1s y 2 de los orbitales p para formar entonces nuevos orbitales híbridos sp2. El número 2 indica que se han unido 2 orbitales p
y siempre vamos a comenzar con el orbital de menor energía, que será el S. Ahora entonces, si yo uno las formas de esos tres orbitales, veo entonces que tengo entonces la forma de una estructura trigonal plana. La geometría molecular trigonal plana. En el caso de carbono, carbono produce 4 orbitales híbridos sp3. Así que carbono tiene su símbolo de Lewis con 4 electrones, así que carbono también necesita acomodar 4 electrones para compartidos. Pues utilizaría el S, orbital S, y de los P, que son 3 orbitales P, pues va a utilizar los 3. En total, entonces, tengo 4 orbitales híbridos sp3. De ahí proviene la geometría molecular tetraedral, o la forma que vamos a tener cuando unimos esos orbitales híbridos es la forma tetraedral. Recuerde que tengo 3 orbitales P, Px, Py y Pz. Así que cuando se mezclan, voy entonces a tener 3 orbitales P unidos con 1s, 4 orbitales híbridos sp3. Se unieron 1, 2, 3, 4 orbitales puros atómicos, pues se forman 4 orbitales híbridos sp3. Así que dependiendo de la cantidad de electrones que yo necesite para compartir, va a ser la cantidad de orbitales híbridos que necesito formar para acomodar esos electrones. En esta tabla resume las geometrías con sus respectivas hibridaciones. Para la geometría lineal tengo 2 orbitales híbridos sp. Se une el S y el P para acomodar las 2 regiones de electrones que necesito. Para una estructura donde necesite acomodar 3 elementos, 3 electrones compartidos, entonces voy a usar el S y 2 orbitales de los P para formar una hibridación sp2. Si necesito acomodar 3 regiones de electrones, entonces necesitaré S y 3 de los P, pues voy a formar 4 orbitales híbridos sp3. En resumen, algunos átomos hibridizan sus orbitales para maximizar la cantidad de enlaces que pueden formar. Mezclar los diferentes tipos de orbitales para hacer un nuevo conjunto de orbitales híbridos degenerados, o sea, todos de la misma energía. El número de orbitales atómicos puros que se combinan iguala el número de orbitales híbridos que se forman. Los pasos a seguir para predecir los orbitales híbridos empleados por un átomo son los siguientes. Primero, dibujar la estructura de Lewis correctamente. Luego, determinar la geometría de los dominios de electrones, o sea, la geometría electrónica. Especificar los orbitales híbridos necesarios para dar cabida a los pares de electrones con base en su arreglo geométrico. Vamos entonces a realizar el ejercicio tipo 9.5 para poder entonces determinar la hibridación que utilizarían esas estructuras. Así que vamos a comenzar con el A, que es NH2 negativo. Primero contamos electrones. Nitrógeno, 5 electrones. Hidrógeno, 1 electrón por 2 átomos que tengo. Así que son 2 electrones, 7 electrones, más 1 de la carga. En total tengo 8 electrones. Voy a colocar a nitrógeno como átomo central.
Así que usé 4 electrones que provienen de los 2 enlaces que hice. Me quedan 4 electrones y voy a mirar que todo el mundo tenga su octeto. Sabemos que hidrógeno no necesita más que 2 electrones para formar su valencia completa, así que no necesita más. Nitrógeno necesita 4 electrones, tiene 4, le faltarían 4 para completar el octeto y tengo 4 disponibles, así que se los puedo dar. Ahí tienen. Entonces, ahí tienen. Estoy buscando cambiar de color. Ok. Ahí tienen la estructura de Lewis. Pues ahora vamos a contar cuántas regiones tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 regiones. Así que regiones son 4 regiones. Enlazante tenemos 2. No enlazante tenemos 2. Geometría electrónica, 4 regiones en total, tetraedral. Geometría molecular, de ellas son 2 y 2. Enlazantes, 2 antienlazantes o no enlazantes, perdón, pues entonces angular. Y la hibridación, para acomodar esas 4 regiones de electrones necesitaría 4 orbitales híbridos y entonces va a utilizar 1s y 3 de los p para que sean 1, 2, 3, 4 en total. Así que la hibridación para eso la conocemos como sp3. Quiere decir que esa estructura, que es un ion, va a utilizar orbitales híbridos sp3. De los 4 orbitales híbridos sp3, 2 van a acomodar electrones enlazantes y 2 van a acomodar electrones no enlazantes. Vamos entonces a hacer la otra estructura para mirar entonces cuál es, determinar su hibridación. Así que SF4, azufre, escribirla por aquí, azufre tiene 6 electrones y flúor tengo 7 electrones por 4 átomos de flúor. Así que esto es 28 electrones más 6, 34 electrones. Voy a colocar azufre en el centro, cada flúor en su esquinita y voy a descontar los 4 enlaces que hice, 2 electrones cada uno, 8 electrones utilicé. Así que en total me quedan 26 electrones. De los 26 electrones voy a contar cuántos necesito para completar el octeto de cada elemento. Así que para cada flúor necesito 6 electrones, 4 elementos de flúor que son, así que 24 electrones en total y tengo 26. Puedo darle a cada flúor sus electrones y me quedarían sobrando 2 electrones. Si me sobran electrones, se los voy a colocar al átomo central. Ahora me queda entonces contar cuántas regiones de electrones tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 regiones de electrones. Tengo 5 enlazantes. 1, 2, 3, 4 regiones. No enlazantes. Tengo 1. Geometría electrónica, 5 regiones, trigonal, bipiramidal. Geometría molecular, entonces, tengo una sola región de
una sola región de electrones no enlazantes, así que se sube y baja. Y tengo entonces la hibridación. Fíjese que necesito acomodar 5 regiones, así que voy a usar el S, P, 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 los 3 P y me falta una. Viene luego los D. Así que 1, 2, 3, 4, 5 orbitales puros para formar 5 orbitales híbridos S, P3, D. Esa sería entonces la hibridación. Siempre voy a usar el S, los P dependiendo cuántos necesite y los D si necesito. Si fuera octahedral, que serían 6 regiones, entonces sería la hibridación S, P3, D, 2 en ese caso. Aquí les dejo un ejercicio de práctica para que entonces prediga la hibridación y compare utilizando entonces las respuestas que se encuentran en la presentación.